¿Te resulta difícil decir que no? ¿Te metes en situaciones en las que después te cuesta dar marcha atrás? ¿Te cuesta discernir entre lo que es realmente valioso y aquello a lo que tienes que decir que no? Este problema tiene que ver con la consistencia real que uno tiene y con cómo le permite responder con autenticidad siendo uno mismo, y cómo nos permitimos responder con autenticidad siendo nosotros mismos. En la medida en que estemos esperando algo del exterior y dependamos de ello para ser reconocidos, aceptados o queridos, nos encontraremos inevitablemente con estas situaciones. Es decir, no podremos decir que no porque nos veremos obligados a ser complacientes. Y porque creemos que si no somos complacientes, no nos aceptarán ni nos querrán. Muchas personas han aprendido esto de la vida a través de mensajes recibidos, de lo que han vivido. Entonces son incapaces de ser ellos mismos. Internamente ven que no tiene ningún sentido decir que sí y que lo que conviene en aquella situación es decir: no puede ser, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Pero esa persona no puede ser auténtica en ese momento. ¿Y por qué? Porque se siente débil, porque siente que necesita de la aprobación del otro y porque considera que el modo de ser aprobado es mostrarse complaciente. Si te portas bien, te querré. Si eres buena, si haces las cosas que te pido, si atiendes a las personas y te ocupas de ellas, eso tendrá un premio y te devolverán su afecto y su cariño. Es decir, todo irá bien si tú complaces a los demás. Eso es lo que nos han enseñado ya desde niños. Y hay quienes lo han asumido como un lema o como un mensaje de vida grabado profundamente en el inconsciente. Por eso hay personas que se sienten obligadas a decir siempre que sí y a complacer, porque si no, en su mente se enfrentan a la posibilidad de no ser aceptadas ni queridas y entonces se sienten solas. Lo que pasa es que esas personas precisan de una conciencia más profunda de sí mismos y de un desarrollo más activo de su afectividad y de su capacidad de ver. Lo importante es que nos demos cuenta de que el hecho de que vivamos felices y de que vivamos el amor no depende de lo que nos dan, sino de lo que nosotros damos. Y de que dar no implica tener que decir que sí a todo. Puedes decir que sí o que no, pero debes estar siempre abierto y entregado afectivamente, ya que estar así, de abierto y entregado, es una cosa y tener que complacer es otra muy distinta. Ser generosos y estar entregados, pero si vemos que una cosa es que no, pues es que no. Si no puedo llegar a esa hora, no puedo llegar a esa hora. Cuando estás centrado, cuando te vives desde tu fondo, desde tu fuente, tu visión te hace entender que eso no toca en ese momento. Que el otro se ha enfadado, que el otro se molestará. Bueno, pues le vas a decir con todo tu cariño y con todo tu amor: te quiero mucho, pero no puedo. Y si el otro se enfada, no pasa nada, porque tu afectividad no depende de que esté enfadada o de que no lo esté. Esto es algo que nos viene desde la infancia, cuando teníamos que conseguir que nuestra madre o nuestro padre no se enfadaran. Parecía que el sistema era complacerlos siempre, caer siempre buenos y hacer siempre lo que ellos decían. Y eso se nos ha quedado como un hábito. Pero ahora ya hemos crecido, ya hemos madurado. Y si el otro se enfada, es su problema. Tú tienes que hacer las cosas que sientes y que ves. Y en la medida de lo posible adoptar siempre un tono positivo y afectivo. Darnos cuenta que nuestra niña interior aparece en ese momento como una niña que necesita complacer obligatoriamente, porque si no lo hace siente que no la querrán. A esa niña que está dentro de cada uno de nosotros hay que explicarle: la vida no va de esto, tú no has de estar así, has de ser tú.
Y si el otro se enfada, no pasa nada. Es que está obcecado. En todo caso, hay que amarle, ayudarle y comprenderlo, pero no seguirle el juego. Esto ayudará a madurar a nuestra niña. La meditación hará que veamos las cosas más claras y así podremos vivir las situaciones o con las personas de otra manera. Hemos asociado en nuestras mentes que decir que sí es ser bueno, amoroso, y que cuando decimos que no, somos malos. Pero deberíamos practicar y entender que decir que no es tanto cerrarnos a algo, sino estar abiertos a otra cosa. Por ejemplo, decir, mira, es que tengo esta otra cosa. O bien decir, todo esto que tengo que hacer me hace mucha ilusión. O ahora tengo que ocuparme de ello. Y demostrar que lo que sí quiero hacer implica el no a lo otro. Es seguir siendo nosotros mismos, seguir viendo que debo decidir por mí mismo y conforme a lo que veo, digo y siento. Y eso no significa no amar al otro. Al contrario, nosotros seguimos amándolo y seguimos estando abiertos, pero cada uno es cada uno. Nadie depende de nadie. Existe una correlación entre error y sufrimiento. El error sostenido es igual al sufrimiento. Y el sufrimiento sostenido lleva muchas veces a la enfermedad. Pero esto hoy en día se ha hecho vox populi. Entonces la gente se pone a especular con el dolor y con la enfermedad y empieza a darse explicaciones. Este dolor es porque mi madre no se ocupó de mí, porque tengo miedo frente a esta situación, etcétera, etcétera. Esto vuelve a meter a la gente dentro de su mente y porque cree que estas explicaciones le van a ofrecer una solución, pero no es así en absoluto. Lo que todo dolor señala, como lo hace el sufrimiento, es que hay algo que curar y sobre todo que estamos fuera de nosotros mismos. La solución es volver a nosotros mismos y no especular con una especie de análisis que pormenorice el origen de esa enfermedad o de ese dolor particular. Si existe un dolor físico, la recomendación es que vayamos al médico, ya que si ese dolor es prolongado, el médico con sus conocimientos podrá brindarnos ayuda y una solución de algún tipo. Pero cualquier dolor, tanto físico como psíquico, nos advierte de que hay algo en lo que no estamos bien colocados. Lo que debemos hacer es ir a la raíz que somos nosotros mismos. Ser conscientes de este dolor, sea psíquico o físico, aceptarlo y abrirnos a él, en lugar de evitarlo o de rechazarlo. Y luego darnos cuenta de que yo soy más allá de ese dolor, de que mi esencia no está tocada por ese dolor, y vivir a partir de esa esencia. Cuanto más en la luz vivimos, menos sombras habrá. La enfermedad y el sufrimiento son sombras, y la solución es vivir más y más en la luz, aceptar lo que hay, vivirlo y darse cuenta de que lo que somos profundamente no está afectado por la sombra. Vivir desde la luz, compartirla, extenderla, y veremos cómo todo mejora, incluidas nuestras condiciones físicas y psíquicas. Todo bloqueo se produce cuando estamos en nuestra mente pensante, porque cuando estamos experimentando la vida no hay ningún bloqueo. Decir que yo tengo un talento no sirve para nada, sino que sirve sentirlo e instalarme en él. Por ejemplo, decir, yo soy una persona muy sociable, muy afable, soy una persona que tiene capacidad de entender. Todo eso es una descripción mental que hacemos de nosotros mismos. Pero si yo me instalo en esa afabilidad, en esa apertura afectiva,
en esa visión, en esa fuerza, diré: soy una persona que tiene fuerza, que tiene vitalidad, que cuando se pone lleva las cosas a cabo, pero sintiéndolo, no solo diciéndolo mentalmente. Ya que si solo lo digo mentalmente, en nuestra mente puede haber otros lugares, otros escondrijos en que se diga lo contrario. Por ejemplo, tengo esto pero no lo merezco, o tengo esto pero no voy a poder. La mente tiene su propio juego, y en este juego mental hay muchas trampas. Por un lado me digo una cosa, pero hay un sector inconsciente que dice otra cosa, y esto me produce un bloqueo. Esto le pasa a muchas personas que tienen una idea de que sí han hecho cosas y que saben que han aprendido, pero también hay un patrón infantil que dice: tú no sabes nada, ¿tú qué vas a saber si no tienes ni idea de nada? Es decir, que entran dos mensajes contradictorios y generan un bloqueo. ¿Cómo salimos de esto? Al principio, cuando uno emprende una acción, lo hace de una forma muy mental. Tengo ganas de hacerlo, puedo, voy a poder hacerlo porque ya lo he hecho otras veces. Estos son todos argumentos mentales. Pero luego, la misma mente nos va lanzando los contrarios. Pero igual no te sale bien, porque tú en el fondo no sabes. Es decir, que nos entran mensajes de un lado, de otro y nos bloquean. Por eso es importante conectarnos con la experiencia. No valorarnos y no enjuiciarnos, porque el enjuiciamiento positivo conlleva al negativo, y el negativo es uno que es aparentemente positivo. Y al final entramos en una contradicción que genera un bloqueo. Es mejor situarnos en la experiencia real de nosotros mismos y vivirnos desde ahí. Y poco a poco podemos comunicarle a la mente lo que realmente experimentamos para ir borrando esas ideas equivocadas y negativas que tenemos de nosotros mismos y que constituyen la raíz de todos los bloqueos. Pero primero debemos conectarnos. Si no estoy conectado con mi fuente, con mi fondo, con lo profundo en mí, lo que haremos es intentar contrarrestar una idea negativa con otra positiva. Pero se trata solo de una idea y por lo tanto no va a funcionar. Debemos transmitirle a nuestra mente un contenido positivo, pero desde una experiencia profunda. Por lo tanto, es bueno instalarnos en nuestros talentos, los que nuestra mente nos dice que tenemos, y no confundir el talento con la capacidad o con la habilidad. El talento es la cualidad, y luego esa cualidad genera una capacidad concreta. Pero lo que vale no es la capacidad concreta, sino la cualidad que la sostiene. Por ejemplo, puede ser que tenga habilidad para el cálculo matemático o para las manualidades, pero yo no valgo por esa capacidad, sino por la energía y por la inteligencia que la sostienen. Las destrezas son cosas que se adquieren, pero lo que vale es la cualidad profunda. Reconozcámosla, vivamos desde ella y veremos que ahí no hay bloqueo que valga.